Muy buenas noches, que la paz de Dios, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Que el Señor les continúe fortaleciendo en sus vidas, en sus caminos, en su andar. Y eso es una promesa que el Señor da para con sus hijos. Y es bueno recordar las promesas de Dios, ver las promesas de Dios, pero aferrarnos con todo nuestro corazón al dador de las promesas, nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, sean todos muy bienvenidos. Una mirada a los Proverbios. Hoy comenzamos el capítulo 30 del libro de Proverbios y estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 14. Es un tiempo maravilloso, especial, donde podemos abrir la palabra y así como quizás algunos ya habrán participado de su cena en su hogar, ahora abrimos la escritura y dispuestos a alimentarnos con el maná del cielo, con el pan de vida, con la palabra de Dios. Así que le pedimos al Señor su sabiduría, damos lectura y luego estaremos viendo algunas gemas preciosas que encontramos en estos primeros 14 versículos del capítulo 30 del libro de Proverbios. Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad de poder, Señor, compartir la belleza, la hermosura de tu palabra. Señor, permite, Señor, que avanzando en este libro de Proverbios, esa sabiduría de lo alto quede guardada, atesorada en nuestros corazones y que en las decisiones diarias de nuestra vida podamos ponerla en práctica. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, pidiendo tu auxilio, tu ayuda, tu socorro para todo aquel que esté en necesidad, para todo aquel que esté pasando por una situación difícil o complicada. Te pedimos, Señor, que tu provisión, que tu mano de favor sea mostrada, Señor, nuevamente en el hogar, en la vida de aquel que lo esté necesitando. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, damos lectura a esta hermosa, preciosa porción del capítulo 30. Ustedes no saben lo precioso que las riquezas que hay aquí en estos versículos. Así que mientras leemos, usted puede apreciar, alimentarse, adorar al Señor por su sabiduría, por su consejo, por su instrucción, por sus mandatos que son de corrección, pero que también nos son de prevención para evitar algunas situaciones que puedan traer dolor a nuestra vida. Mis amados, la palabra de Dios dice así: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Ciertamente más rudo soy que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que me muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto.
Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Qué porción de la Escritura, ya para ir terminando el libro de Proverbios, encontramos entonces este cuadro, esta porción, ya no de Salomón, sino de un personaje llamado Agur? Algunos dicen quién es Agur, no se sabe. No podemos decir a ciencia cierta quién puede ser él. Algunos piensan que es un apodo al mismo rey Salomón. Otros dicen que son el oráculo, y así era llamado, los oráculos del Señor, que son una especie de mandatos o de planteamientos donde estaba entre ellos algún tipo de bendición o algún tipo de maldición, dependiendo de si la persona lo cumplía o no. Y algunos piensan que es más adelante el hijo de Ismael, el séptimo hijo de Ismael, pero no sabemos, no hay más información, pero lo que sí sabemos es que es palabra de Dios. Él mismo dice en el verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Y también encontramos en el Nuevo Testamento una de las cartas de Pedro donde dice, toda palabra de Dios es inspirada y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que toda la palabra, incluyendo estos versículos, aunque no sepamos quién es este personaje Agur. Pero vemos aquí que este personaje se presenta con una humildad verdadera. Aquí encontramos que, si bien es cierto, él tiene conocimiento del Señor porque le ora al Señor, busca su rostro en el verso 7, donde dice, dos cosas te he demandado. Él conoce el poder de la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios es limpia, él conoce que Dios es escudo protector, así que él sabe lo que deshonra, lo que ofende el nombre del Señor, como lo puede ser la vanidad y el hurto. Entonces podemos entender que es una persona que es verdaderamente humilde, porque aunque tiene conocimiento, él sabe, él entiende que delante de la majestad, delante de la grandeza de Dios, él no sabe nada, él no conoce nada, y lo poco que pueda conocer es porque Dios se lo ha permitido. Es por eso que él dice en el verso 2, ciertamente más rudo. Esta palabra puede traducirse como es una palabra fuerte, puede traducirse como bruto, puede traducirse como ignorante, puede traducirse como torpe. En cuanto al conocimiento de la grandeza de Dios, él se presenta como un ignorante, porque sabe que Dios es majestuoso, eterno, inmenso, tan grande que delante de su propia humanidad él no es nada. Es como Job, cuando Job hizo quizás esas conjeturas delante de Dios, después cuando Dios le hace una serie de preguntas, él termina tapando su boca y diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Entonces tiene una verdadera humildad. Lo vemos en Pablo en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, yo soy como el último de todos, el que no debería ni de considerarse porque soy menos que los demás, como apóstol de Jesucristo. Y hay una verdadera humildad porque está reconociendo la inmensidad, la grandeza, la majestad de Dios. Y no se compara para decir con otro, yo sé más que ellos, aunque estoy un poco limitado, sé más que otros. No, al contrario, él dice, ciertamente más ignorante, más torpe soy yo que ninguno, más que ninguno, ¿no? Y debemos de tener humildad, debemos de entender de que delante de la inmensidad de Dios debemos presentarnos como lo más necesitados, como lo más
urgidos de seguir conociendo y de aprendiendo y de creciendo en el conocimiento de la palabra y el conocimiento del Dios de la palabra. Adquirimos conocimiento en nuestra mente, pero también crecemos en el conocimiento en nuestro corazón, en nuestra relación, en nuestra intimidad con el Señor. Ahora, él dice en el verso 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Es decir, no se puede ni siquiera igualar, equiparar a lo que conoce, a lo que sabe nuestro Dios, que es todopoderoso, nuestro Dios que es omnisciente, nuestro Dios que es omnipresente. Ahora, él comienza y hace 5 preguntas y está preguntando ¿quién hace esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad? Y nosotros llegamos a la conclusión firme de que está hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo dice, ni conozco la ciencia del santo. Y dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Bueno, nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que el que ascendió fue aquel mismo que descendió del cielo, el Hijo de Dios. Él mismo se hacía llamar el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre en cuanto a su título, en cuanto a su naturaleza humana, en cuanto a su relación en su divinidad con el Padre. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes, qué precioso es ver entonces no solamente la humildad de Agur, sino que nos está llevando a ver la grandeza de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, de la Trinidad, como creador, como sustentador. Por eso es que Juan, el Evangelio de Juan nos menciona que por Él, por nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y no solamente Dios ha creado todas las cosas, sino que las sustenta con el poder de su palabra. Ahora vamos y nos lleva entonces también a ver el poder de la palabra, la autoridad de la palabra, el valor de la palabra, la reverencia que hay que tener delante de la palabra de Dios. Él dice, toda palabra de Dios es limpia. Entonces es toda la palabra. Algunos tienen versos favoritos, algunos inclusive no quieren leer algunos libros de la Escritura porque sienten algún tipo de temor, pero vemos que toda la palabra es necesaria y para crecer en toda la sabiduría de Dios y en toda la estatura, conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos toda la Escritura, toda la palabra, todos los libros, todos los versículos. Si bien es cierto que algunos son de mayor importancia en cuanto a la revelación, todos son igualmente de importantes en cuanto a la reverencia, en cuanto a la autoridad, en cuanto a la inerrancia de la Escritura. Nosotros necesitamos entonces ser creyentes, estudiosos de todo el consejo de la palabra de Dios. Dios fue el que la creó, Dios fue el que la unificó en todos sus libros, en todos sus capítulos, en todos sus versículos, y nosotros no podemos dividir lo que Dios ha unido. Y vemos que si el Señor, como el Señor inspiró la palabra, su Espíritu Santo, también Él la ha cuidado hasta el día de hoy, la ha preservado, la ha protegido, ha sufrido innumerables ataques de parte de imperios, de parte de dictadores, de reyes, de ateos, de todos estos
reyes que han querido destruir, desaparecer la palabra de Dios, pero vemos que ha subsistido, que ha avanzado y que hoy en día toda la tierra podemos encontrar la hermosa palabra de Dios, y llegará el día en que dice la palabra que toda la tierra será llena de la gloria, del conocimiento de nuestro Señor. Y dice que esa palabra es limpia, es pura, es esa palabra que es pura y que purifica, que nosotros por el conocimiento de la palabra hemos sido limpios, lavados de nuestros pecados, nos menciona la Escritura. Pero bien, mis amados, dice que el Señor es escudo a los que en Él esperan. Agur está esperando en el Señor. Agur está confiando en el Señor. Él ve su propia humanidad, ve sus limitaciones, pero ahora levanta la mirada, ve la grandeza de Dios, ve el poder de Dios y dice, la palabra de Dios es pura porque Dios es puro. La palabra de Dios es poderosa porque Dios es poderoso. Entonces voy a esperar en el Dios de la palabra. En Él confiaré, en Él esperaré. Él tiene mejores planes que nosotros. Él tiene mayor sabiduría que nosotros. Él tiene mayor conocimiento que nosotros. Entonces confiemos en Él, que cuando descansamos en Él, cuando esperamos en Él, cuando confiamos en Él, entonces Él se va a encargar de nuestra vida, Él se va a encargar de nuestros asuntos. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que Él nos pide, traer nuestra ansiedad delante de Él, traer nuestras preocupaciones, nuestras cargas, buscar su rostro en oración, en clamor, adquirir sabiduría para la toma de las decisiones, y Él se encarga de abrir las puertas, Él se encarga de dar la guía, Él se encarga de poner a la persona que necesitamos para recibir algún tipo de dirección o ayuda. Entonces el Señor nos guía, su Espíritu Santo nos fortalece, sus promesas son cumplidas en nuestra vida porque estamos esperando en Él. Dice, Él es escudo, es decir, Él nos protege, Él nos resguarda, Él da esa protección necesaria en el día malo, aún en el día no tan malo, igual estamos rodeados de su presencia, y esto es maravilloso. Y hay una advertencia aquí, hay una advertencia que deberíamos de tomar muy en serio, ya que es toda la palabra, entonces no podemos añadir a la palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a hacernos nosotros más sabios que Dios. Ya la palabra está completa y dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay versículos mal usados, hay versículos sacados de contexto, hay versículos que son usados para beneficio propio. Debemos de considerar siempre todos los contextos, ser muy cuidadosos, tener mucho respeto, tener mucho discernimiento y tener mucha sabiduría al usar o al interpretar versos de la Escritura. Y vemos entonces, para ir terminando en este hermoso proverbio que tenemos en esta noche, dice, también encontramos provisión del Señor. Él tiene temor de muchas cosas, pero resume su temor a dos cosas esenciales, dos cosas básicas, que de allí pueden derivar otras situaciones que pueden traernos consecuencias. Y él resume, pudo haber tenido una lista inmensa, pero resume esa petición en dos cosas que le pide el Señor. Número uno, no me las niegues, dice verso 8. Vanidad, número uno, como dice el mismo proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y número dos, y la palabra mentirosa, el engaño, porque un pecado lleva a otro pecado y la consecuencia de un pecado son más pecados. Y dice, de la palabra mentirosa, dice, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Algunos
pudiesen solamente pedirle al Señor la primera parte de esta oración. Señor, no me des pobreza. Pero Él tiene y Él conoce que hay peligros tanto en la pobreza como en la riqueza, porque el corazón no se sacia, quiere más, desea más, y entonces es invadido por la vanidad, y para alcanzar ciertas metas personales entonces viene el engaño, viene la mentira, y de ahí entonces vienen una serie de pecados como el robo, el engaño, la opresión, el maltrato, y allí entonces se convierte eso en un círculo vicioso. No me des pobreza ni riquezas. Dice, manténme del pan necesario, porque no está mirando no está mirando lo temporal, no está mirando el aquí, él está mirando más allá, está mirando la eternidad, lo que la eternidad no puede destruir, eso es lo que realmente vale e importa. El gozo, la paz, la tranquilidad, la buena conciencia, la relación con Dios. Entonces dice, no me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué? Dice, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Entonces él manifiesta allí los peligros que hay. Manténme del pan necesario, porque si siempre estoy en pobreza, y Dios no quiere que nosotros estemos en pobreza, porque algunos dicen que la pobreza es una bendición, pues entonces deberíamos todos los días predicar acerca de eso, pero no es la intención del Señor. El Señor desea que tengamos contentamiento con lo que tenemos, y que lo que tenemos entonces le expresemos gratitud, porque el mismo Señor dice en su palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre entonces hurte, robe, y con esa actitud, con ese pecado entonces blasfeme el nombre de mi Dios. Esto lo sabía muy bien el apóstol Pablo, ¿eh? Y el apóstol Pablo allí en el capítulo 4 de Filipenses dice así: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, él ha aprendido. Agur está orando al Señor: Señor, no me des ni riqueza, no me des mi pobreza, manténme del pan necesario. Y esto es algo que se aprende, esto es una disciplina que se basa en el conocimiento de la provisión de Dios. Y él entonces dice, he aprendido a contentarme, no a quejarme, sino a mantener el gozo en medio de cualquier sea mi situación. Dice él, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y es importante resaltar nuevamente, él dice, he aprendido, y ahora dice, estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está el contexto de este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier necesidad, en cualquier situación, sé acudir al Señor, y el Señor sabe cómo fortalecerme y cómo superar tanto la tentación de vivir en abundancia como la tentación de vivir constantemente en escasez. Entonces, nuevamente, si tenemos abundancia, entonces tenemos que darle gracias al Señor. Si tenemos escasez, entonces también tenemos que darle gracias al Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. Así que, mis amados, qué precioso entonces en esta noche poder recordar que hay que ser humildes, que hay que mirar al Señor, que hay que depender de su palabra, y que hay que saber orar con entendimiento,
con sabiduría y así poder vivir constantemente contento con lo que somos, con lo que tenemos y agradecidos al Señor por su bondad, por su gracia y por su favor. Señor, gracias. Gracias por esta porción de tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias por tu instrucción. Gracias por tus consejos y gracias por tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a ser agradecidos, a esperar en ti, Señor, y a confiar en ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, para que aquellas personas que están escuchando y puedan escuchar esta porción de tu palabra sean enriquecidos con la sabiduría de lo alto y así vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, como todos los miércoles, una mirada a los proverbios y de la misma manera, cada domingo, si usted no tiene dónde congregarse, aquí les recibimos con mucho amor y dispuestos a instruirles en lo de valor y en lo eterno que es la palabra de Dios. Celebramos juntos cada domingo Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, 11 de la mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.